En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Lecturas Domiciliarias. Ya llevamos más de 4 meses y más de 40 lecturas domiciliarias. Desde este lado, mi compañero Patricio López ha hecho lo mismo, así que sin querer nos estamos acercando al centenar de lecturas que ustedes pueden encontrar en nuestros podcasts, en el podcast de la radio también, y acompañarles con literatura y con poesía. Hoy día me voy a acercar a un escritor chileno, Federico Zurita Hedge, con su libro Lo Insondable, que reúne varios cuentos, y particularmente yo voy a leerles 2 que están interconectados entre ellos. Un libro hermoso editado por La Pollera y desde Lo Insondable, entonces les leo el catálogo perfecto. Mi muerte, y esto es algo que hoy, ya fuera del tiempo, yo, nombrado René Chaín en alguna época, cuento sin escatimar frustración, llegó inesperadamente una mañana de otoño de 1955 tras ser asesinado por el conductor de un Studebaker Starlight Coupe color verde agua en las puertas del Centro Universitario de Estudios Árabes, en la calle Las Moiras. Ahí fui, en los últimos 10 años, subdirector de la Mapoteca, y organicé una y otra vez la distribución de los mapas de Oriente Medio, buscando la mayor eficiencia en el acceso al conocimiento de la tierra referida por esos mapas. Mi jefe, que siempre estuvo de mi lado y terminó comprendiendo mi afán renovador, solía decirme, antes de convencerse de la necesidad de una nueva catalogación, que el catálogo que hice estaba perfecto, que por qué quería modificarlo. Pero yo buscaba nuevas formas de organizar la información sin saber exactamente en qué consistía aquella eficiencia que buscaba en cada nuevo catálogo. Con el tiempo lo comprendí, pocas horas antes de morir, aunque no estuvo claro si hubiese sido posible realizar lo que yo pretendía. Hoy, muerto ya, eso no importa. Había pasado una mala noche. Un sueño me tuvo a sobresaltos. No se trataba de una pesadilla, sino de la visualización de las soluciones a la imperfección de los catálogos anteriores. El catálogo vigente era el orgullo de la Mapoteca. El director solía enseñárselo a cada alto funcionario de la universidad que visitaba las instalaciones del centro, pero no todos eran capaces de percibir aquello que el director, sin restarme crédito alguno, por cierto, ostentaba a nombre de nuestra oficina. Es solo un listado de mapas, dijo con displicencia a alguien que no tenía un lazo estrecho con la noción de representación del mundo. Alguien como el director de finanzas, por ejemplo, encargado de asignar el financiamiento a las distintas subinstituciones que conforman la universidad. O incluso alguien que sí tenía plena conciencia de que la posibilidad de representar el mundo habita en los mapas, como el director del Departamento de Geografía de esta universidad, dijo, igual de displicente, que aquel listado, el catálogo, no era más que un intento por describir el almacenamiento de aquello que es lo realmente importante, el mapa. Pero el catálogo no solo describía el almacenamiento de los mapas, sino que también condicionaba la forma de aquel almacenamiento, la que, no cabe duda, se sostenía en una lógica. El catálogo de los mapas es también un mapa, intentaba explicar nuestro director. Esta aclaración, sin embargo, le pareció igual de irrelevante al director del Departamento de Geografía. El orgullo del director de la Mapoteca del Centro Universitario de Estudios Árabes residía en el hecho de que nuestro catálogo ostentaba la condición de permitirnos ver, a quienes supiéramos leer los símbolos que lo componían, la forma de la Mapoteca. Hoy, muerto ya, comprendo que, a sabiendas de que el mapa representa al mundo y que el catálogo representa la Mapoteca, nuestro listado tenía la pretensión no solo de ser una exacta representación de las representaciones del mundo, sino que permitía figurar como imagen material toda la Mapoteca. El catálogo era, entonces, el mapa, los mapas, la Mapoteca, la representación de Oriente y no solo la representación de aquellas representaciones. Conseguíamos de esta forma deshacer la existencia de uno de los intermediarios entre mundo y conocimiento de éste. Pero había que ser un experto para concretar tal acción. He ahí parte de las imperfecciones de nuestro catálogo. Como consecuencia de aquello existía la posibilidad de que el catálogo pudiera ser mal leído por legos y por fanfarrones disfrazados de expertos, y la imagen de Oriente Medio que estos creyeran ver proyectada por el listado sería errónea. A fin de cuentas, aquella imagen material de la Mapoteca seguía siendo solo una representación de esta,
Por tanto, la idea de haber deshecho a uno de los intermediarios en la relación entre mundo y su representación no era más que ilusoria, pues la imagen de un objeto solo imita a éste y no se convierte en éste. El catálogo funcionaba. Quien quisiera hallar uno u otro mapa lo hallaría tras ser guiado por el catálogo. Pese a eso, el catálogo era imperfecto. Lo que vi en sueños la noche previa a mi muerte fue la forma del catálogo perfecto. Los mapas, cartas y planos del mundo árabe aparecían incorporados al registro combinándose a partir de múltiples variables: áreas representadas, escala de la representación, proyección geográfica que sostiene la transformación de información esférica en información plana, temáticas representadas y otras, de tal forma que la distribución que estos tendrían en los muebles organizadores de la mapoteca no solo sería representada por el catálogo, sino reproducida. El catálogo, en mis sueños, se presentaba no como un registro de la mapoteca, que, imaginándola a través de signos, la condicionaba, sino como una segunda mapoteca, fiel a la primera, a la real. O, ¿por qué no?, pensé en ese momento, se representaban ambas mapotecas como una sola. Objeto y representación se habían vuelto idénticos. De esta forma, en sueños, pude pasear por el catálogo como si lo hiciera, como en un simulacro, por el contenido de los muebles organizadores. Y luego, cuando el vértigo de aquel sueño me despertó, pensé que tal vez estuve ahí. Soñé y desperté intercaladamente durante el resto de la noche, sin saber a ciencia cierta dónde estaba. Y mientras intentaba dilucidar tal asunto con palabras semejantes a las que aquí uso, la expresión ciencia cierta me pareció vertiginosa. Ni la ciencia, con sus fórmulas como representaciones de los fenómenos del mundo, podía ser tan completa como mi catálogo. Mas yo me preguntaba si aquel catálogo era tan cierto como la ciencia pretendía, para llevarme a transitar no por la imagen de la mapoteca, sino por ella misma. He aquí una pregunta que a ratos me atemorizó. Lo siguiente, sin embargo, en mi regreso intermitente al sueño, fue la visión del mundo. No comprendí del todo que la visión que a continuación tuve era el resultado de un mecanismo lógico que yo mismo había articulado. Si el catálogo había dejado de ser la representación de la mapoteca para convertirse en esta, los mapas dispuestos a partir de una estructura precisa, los organizadores, dejaron de ser una representación del mundo árabe, y fueron ese mundo. Y como consecuencia, el catálogo, además de reproducir la mapoteca, reprodujo al mundo árabe. La fusión de catálogo, mapoteca y mundo, debo advertir, fue repentina e impactante, al punto de que en aquel momento se me presentó como confabuladora, igual que la ciencia y su intento por adjudicarse el conocimiento de la verdad. Cuando transité a través de planos, cartas y mapas, en ese orden, desde el suelo cercano en los planos hasta el suelo lejano en los mapas, con el solo hecho de mirar el catálogo perfecto, efectivamente creí que iba en ascenso, pero me alejaba de la tierra y que luego, como si hubiese sido impulsado por una catapulta, obligándome enseguida a caer, avanzaba hacia el impacto inminente, ahora desde el mapa hasta el plano. Alguien hoy podría decirme, negando que yo efectivamente haya ascendido y descendido en la geografía con tan solo mirar el catálogo, que si acaso la vida no se trataba de caer permanentemente hasta terminar de caer, que es lo mismo que morir, y que yo, en aquel sueño, confundí con la visión del mundo a través del catálogo aquello que, en realidad, un ser humano realiza en toda su vida, independiente del objeto que contemple. Por la mañana la mezcla de cansancio y entusiasmo me impedía ver con claridad. En el momento, sin embargo, creía poseer certezas y le adjudicaba la nubosidad del mundo al otoño. Hice un esfuerzo por llegar a mi puesto en el Centro Universitario de Estudios Árabes a la hora y comenzar a trabajar en el nuevo catálogo, el que había visto en sueños la noche anterior. Al llegar, después de doblar en la calle Las Moiras desde Alejandría, me pregunté por qué hay un Studebaker Starlight Coupe color verde agua obstruyendo la reja de entrada al edificio del centro. ¿Por qué nadie lo sacó de ahí? Me acerqué indignado. ¿Qué derecho tenía el conductor de ese vehículo de retrasar la aprehensión del conocimiento del mundo?, pensé. Caminé en torno al vehículo, miré alrededor por la calle y las casas vecinas, miré hacia el segundo piso del edificio del centro y vi a mi jefe por la ventana avanzar mientras leía, sin prestar atención a las señas que le hacía. Miré por sobre el auto verde claro y por sobre la reja del centro buscando al portero, pero este no estaba en su puesto. Debo conseguir entrar, dije en voz alta. Nadie, por supuesto, me escuchó. Comencé a encaramarme en el vehículo. La falta de su conductor me daba luz verde para cometer tal imprudencia. Estaba apenas sobre el parachoques cuando un sujeto me agarró del cuello de la chaqueta y me tiró hacia atrás. Caí al suelo, y junto a la Studebaker vi parado un sujeto que, aunque en español, con un acento extraño, su lengua materna era el inglés sin duda, me acusaba de intentar robarle el auto. Quise explicarle que esa no era mi intención, pero su perorata acusatoria se superponía a mi voz. Intenté ponerme de pie, pero el sujeto me devolvió al suelo con un empujón. Lo intenté por segunda vez, pero el sujeto me devolvió al suelo para siempre, una vez que, tras extraer un destornillador con cacha de madera de la parte trasera de su pantalón, me atravesó el pecho con la punta metálica. A mí no se me permite vivir la vida que quise y, en cambio,
Tengo que vivir la vida que otro quiere para mí, pensé mientras mi pecho se inundaba de rojo. Estaba tendido en el suelo con la vista hacia el cielo. Sin embargo, lo que veía era que caía y que el suelo con él que me iba a estrellar estaba muy cerca. Pensé en pedir ayuda, pensé en que no podía quedarme ahí porque debía comenzar a confeccionar el catálogo. Pensé nuevamente en pedir ayuda. Se había vuelto fundamental sobrevivir. Entretanto, creí percibir cómo el auto color verde agua ponía en marcha su motor y se largaba. El catálogo, creí decir, pero solo lo pensé. Las palabras ya no salían de mi boca y las imágenes ya casi no entraban a mis ojos. Todo se fue a negro. Cuando me encontraron ya estaba muerto. No hubo viuda ni hijos a quien avisar. El catálogo perfecto solo estuvo en mis sueños y no pude finalmente sacarlo de mi conciencia. Ahora muerto, pienso en que tal vez ese catálogo perfecto no era más que un simulacro ilusorio de la representación del mundo, y a su vez un simulacro aún más falso del mismo mundo. Era un catálogo imposible, solo pensando en la embriaguez del sueño, que compleja palabra, sueño, que a veces alude a la realidad y en otras a la fantasía. Y tan falso como la ciencia que se viste de cierta. Ilusorio o no, hoy, aquí, no hay forma de discutirlo y comprobarlo. Con mi muerte, el catálogo perfecto del mundo árabe se perdía para siempre. Imágenes falsas se impondrían, Oriente, Occidente, y todo lo que hubiese entre medio sería imaginado según fuese conveniente para el conductor de un Studebaker. Que tengo unas excusas y un silencio al explicar y unos ojos con palabras y dudas a mi pesar. Yo voy con sangre nueva, la fresca generación. Es que el ego ya ganó. Hay precisamente voces que mi alma despidió. Yo voy contando espigas entre tanta opresión. Yo voy probando suerte con mi gente al corazón.
Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Seguimos leyendo este libro de cuentos, Lo Insondable, de Federico Zurita Hetch. Y vamos con un segundo cuento que tiene algo que ver con el primero. Historia en el Café Teatro de la Comedia Mínima. Tan solo ayer el narrador de esta historia, parado en el escenario del pequeño pero siempre abarrotado Café Teatro de la Comedia Mínima, ante un público que apenas le prestaba atención, pero que no paraba de reír mientras fingía que seguía el argumento del relato de la supuesta mejor y más irrisoria comedia, afirmó que otras cartas, como la que se menciona en esta historia, aparecieron en circunstancias igualmente confusas, quizás sobrenaturales, en otras habitaciones del Hotel Presidente en esta capital sudamericana, pero que cada uno de esos casos era aislado y, por tanto, la repetición del fenómeno no constituía en su conjunto tendencia alguna. Esta historia, presentada ante mí como un relato dentro de un sueño, es la de Grisha Alexeyevich, un ciudadano ruso avecindado en esta parte del mundo desde hacía 5 años, dedicado a la mantención de la gafitería del Hotel Presidente. Y en el sueño en el que escucho aquel relato, soy el único de todos los espectadores del Café Teatro de la Comedia Mínima que, sentado solo a una mesa de atrás, presta atención al comediante. El comediante se dirigió a mí por mi nombre. «Lo que usted escuchará, señor Antón Andrade», dijo al comienzo. Poco después agregó que, precisamente en una habitación del 4º piso del Hotel Presidente, Grisha encontró el sobre blanco que contenía la carta en cuestión. La explicación de por qué el encargado de la gafitería estaba hurgando en los cajones de los muebles de la habitación fue esgrimida con detalles por el narrador. Grisha fue rigurosamente presentado como un curioso nada más, como si ese rasgo en su personalidad fuera apenas una perversión inofensiva e inimputable. Confirmado aquello por la argumentación del narrador arriba del escenario, el público, sin detener las conversaciones particulares de cada grupo en cada mesa, soltó una risotada al unísono. Grisha era ya, aunque a nadie en ese lugar le importaba demasiado, el héroe de la comedia. De ahí en adelante bastaba que el narrador guiara la acción hacia la recomposición del mundo y su protagonista saliera de la base y accediera a la punta de la pirámide social. Eso era, al menos, sin distinguir que soñaba, sentado en el Café Teatro de la Comedia Mínima, lo que esperaba de aquella historia. Pero primero el mundo debía ser descompuesto y la carta que Grisha halló en el velador introdujo la información necesaria para que aquello ocurriera. La carta estaba firmada por un tal Paul Bush, un estadounidense proveniente de Milton, Massachusetts, y estaba dirigida a quien corresponda. Aquella era una solicitud de perdón por el asesinato que el tal Bush afirmaba haber cometido cerca del Centro Universitario de Estudios Árabes, en la calle Las Moiras de esta ciudad, en el otoño de 1955. La víctima habría sido un delincuente que intentaba robarle su auto, y aquel que pudiera identificarse con ese a quien corresponda debía ser un pariente o la persona más cercana al pobre muerto 52 años antes de que Grisha leyera esa carta. En ese momento de la narración, las palabras del comediante resonaron en mi conciencia como si la representación que él construía concerniera directamente a mi universo. Recordé las palabras de Hamlet. He oído contar que personas delincuentes, asistiendo a un espectáculo teatral, se han sentido a veces tan profundamente impresionados por el solo hechizo de la escena que en el acto han revelado sus delitos. Yo no soy un delincuente, pero he sentido que esta historia me ha hecho comprender que aquel a quien corresponda soy yo. René Andrade, mi padre, que tampoco era un delincuente, sino un intelectual, murió en la calle Las Moiras en el otoño de 1955, sin saber que mi madre ya nos traía, a mí y a mi hermana Olga, en su vientre. El tal Butch lo debe haber confundido con un delincuente porque su escala de valores debe haber distanciado a mi padre de cómo él solía imaginar la apariencia de cualquier persona por la que sí debía sentir respeto, industriales y oligarcas ociosos de tez blanca. El cuerpo de mi padre, un hombre que pudo vivir 200 años, pero que solo vivió 20, fue hallado de espaldas sobre el piso, con una mitad sobre la vereda y la otra sobre el pavimento. Una mancha roja de sangre inundaba su pecho y un charco igualmente rojo esparcido en el suelo enmarcaba su cuerpo. La identidad del asesino nunca pudo ser conocida y el caso fue cerrado sin culpables. Pero tal vez, solo si esto no era un error, mientras escuchaba al narrador de la comedia que ayer se presentaba en el Café Teatro de la Comedia Mínima, por fin creí tener un nombre que decirle a mi madre y a mi hermana para que, juntos, como familia, pudiéramos odiarle. Pero en su carta el tal Bush se presentaba demolido por la culpa y ridículamente embestido con una túnica de víctima. Es precisamente sobre esa condición de víctima, esgrimió el extranjero en su carta y contó al narrador en su espectáculo, que se sostiene la argumentación de Bush, en la que afirma, tal vez guiado por el designio de las Moiras, que no se le permitió actuar de un modo diferente aquella jornada en 1955. Pero el narrador, además, explicó la frustración
que Grisha sintió frente a la confesión que leyó en la carta. Imitó su rostro de desazón y citó algunas palabras dichas por él en aquella habitación del Hotel Presidente. El público rió. Con esa información formulada por el narrador se dio forma en el escenario la sospecha que el ruso sentía ante la congoja del estadounidense. Yo, por tanto, sentí que, pese a que todos se rieron de él, Grisha me permitió sentir identificación con su sospecha, y que con la recomposición del mundo que él llevaría a cabo, mi hermana, mi madre y yo, seríamos cubiertos tiernamente. La forma en que la tensión y la intensidad se intercalaban en el desarrollo de la acción me produjo un placentero vértigo. Ni yo era Grisha ni mi universo era el suyo, y sin embargo, había algo en el escenario que transformaba todo lo que estaba fuera de este, en el café teatro, incluso en la calle. Así lo sentí, por ejemplo, cuando el ruso se planteó el proyecto de ubicar al tal Paul Bush, cuando por fin encontró su dirección y también cuando se coló en su casa por la noche para hacer justicia. Tanto Grisha como yo sentíamos que a continuación se repararía la responsabilidad que Bush tuvo en que mi padre, porque no podría seguir afirmándolo, no pudiera vivir su vida, y en cambio tuviera que vivir la vida que otro quiso para él, y morir. Pero si esto no se trataba de mi padre, era evidente de que con toda seguridad se trataba de alguien que fue la víctima de Bush. En la casa ubicada en un ornamentado suburbio de clase media en esta capital, todo estaba en silencio, dijo el narrador, y a oscuras, agregó, a excepción de la cocina de donde provenía una tenue luz amarilla. El ruso se metió por una ventana del comedor y recorrió el lugar con cautela, guiado por la luz que se colaba desde la cocina. Parecía lógico seguir la luz, y lo hizo, empuñando una corta pluma que pretendía usar contra Bush. Pero Grisha quedó paralizado cuando encontró al dueño de casa tendido en el suelo de la cocina, muerto, boca abajo. El público dio una de las más grandes risotadas de aquella función. Grisha aún no salía del estupor en que se encontraba, cuando irrumpieron el lugar una decena de policías que no tuvieron que hacer ningún esfuerzo para reducirlo. Algún vecino que vio al ruso colarse por la ventana dio aviso a la seguridad ciudadana y el operativo concluyó con Grisha encerrado en un carro celular de la policía. Más tarde se enteraría que lo inculpaban de haber asesinado a Bush de un golpe en la cabeza y nadie, aparte de él, que especuló al respecto, comprendería que el golpe que éste presentaba se lo dio cuando azotó en el suelo ya muerto. Grisha fue el único que entendió que Bush vivió una vida sin sobresaltos, con apenas una culpa que limpió escribiendo una carta, y que la muerte lo sorprendió cuando aún permanecía de pie en su cocina. Tras comprender lo sucedido, la imagen del estadounidense desplomándose ya muerto e impune hizo sentir ridículo al ruso. El mundo, en tanto, no se recompuso, y Grisha terminó encerrado en la cárcel. El público finalmente se puso de pie y dio la máxima ovación al comediante. Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.